Nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, como siempre lo hacemos, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Nuestro Dios, Señor eterno, agradecido estamos en este momento de que usted permite que podamos llevar su palabra a través de este medio radial. Amén. Padre, que su nombre sea glorificado a través de su palabra, Señor. Que el Espíritu Santo esté con nosotros y también con esos amigos y hermanos oyentes que están en sintonía, Señor, en estos momentos. Amén, Señor. Padre, que su Espíritu sea quien dirija, Señor, esta programación. Se lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos oyentes. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos. Recuerden nuestros puntos de contacto. Daremos nuestra dirección postal y nuestros números de teléfono para ver si ustedes necesitan algún material o alguna información o alguna pregunta en cuanto a este programa u otros programas que hayamos presentado anteriormente. Recuerden, si ustedes nos llaman y no reciben una respuesta inmediata, por favor déjenos un corto mensaje con su número de teléfono, su nombre, y nosotros por supuesto nos pondremos en contacto con ustedes lo más pronto posible. Como siempre lo hacemos, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y una abstención completa de todo aquello que sea perjudicial, sobre todo de las bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, amigos oyentes, hermano John, en los minutos de salud vamos a hablar de cómo eliminar naturalmente el ácido úrico de las articulaciones. Y como de costumbre vamos a poner la palabra de Dios por delante. En Génesis capítulo 1 y versículo 29 nos dice la palabra de Dios, y no nosotros: y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Indiscutiblemente, hermano John, aquí podemos ver la dieta original, que está llena de propiedades que Dios dejó para sanar el cuerpo y prevenir muchas enfermedades de una forma natural. Así es. Probablemente usted, amigo o amiga oyente, no esté familiarizado o familiarizada con los beneficios para la salud del jugo de pepino. Bueno, puede ayudarle a usted con la reducción de la temperatura corporal, puede eliminar eficazmente el ácido úrico del cuerpo y las articulaciones, y también es muy alcalinizante. ¿Y por qué estamos hablando de esto, hermano Frank? Hablemos de los efectos peligrosos del ácido úrico en el cuerpo humano, y uno de los de las verduras que Dios ha dejado para eliminar ese ácido úrico es prácticamente el jugo de pepino. Cuando se acumula demasiado ácido úrico en el cuerpo humano, se puede manifestar una de las formas más dolorosas de artritis conocida como gota. Este problema es más prevalente entre los hombres que entre las mujeres, y es comúnmente el resultado de hábitos alimenticios deficientes, por lo que cambiar lo que come, amigos oyentes, es una de las mejores maneras de tratarlo. Bueno, hacemos una pregunta: ¿cómo afecta el ácido úrico al cuerpo? A los niveles altos de ácido úrico en la sangre se les llama hiperuricemia, y puede ser el resultado de un aumento en la producción de ácido úrico en el cuerpo o una disminución de la excreción a través de los riñones. Cuando los niveles se elevan demasiado, se forman cristales de ácido úrico en las articulaciones y otras áreas del cuerpo, y entonces da lugar a una serie de problemas dolorosos en todo el cuerpo, como la gota, por ejemplo. Debido a que estos cristales son muy pesados, la sangre no los puede transportar y comienzan a crear depósitos en todo el cuerpo. Estos cristales pesados comúnmente se arrastran hacia la parte inferior del cuerpo
incluso el espacio grande entre las articulaciones del dedo gordo del pie. Los cálculos también renales pueden ser un problema cuando se forman cristales de ácido úrico en los riñones. Además, puede provocar problemas como artritis gotosa, hipertensión, enfermedad cardiovascular e insuficiencia renal. O sea que el ácido úrico en el cuerpo produce muchas enfermedades, hermano Frank. Factores que contribuyen a un alto nivel de ácido úrico. Escuchen bien, amigos oyentes. El ácido úrico se encuentra en valores altos en la sangre. Da como resultado aparición de artritis. Ya lo dijimos. Al acumularse en el líquido presente en las articulaciones, causa inflamación y dolor, afectando principalmente a los dedos del pie y a los tobillos. Ciertos tipos de cáncer, agentes de quimioterapia y otros medicamentos, como los diuréticos, también pueden contribuir. Hacer ejercicio, ayunar y hacer una dieta rápida puede elevar temporalmente los niveles de ácido úrico. Algunos alimentos contienen gran cantidad de purinas que aumentan los niveles de ácido úrico en la sangre. Por lo tanto, realizarse controles de sangre y tener una dieta balanceada es la manera de prevenir este problema. Los alimentos con alto contenido de ácido úrico son, oigan bien, los mariscos, la carne roja, las bebidas alcohólicas, las bebidas azucaradas, como las bebidas gaseosas o los refrescos artificiales. De eso estuvimos hablando en programas anteriores. Las golosinas y también el café. ¿Cuáles serían los síntomas, hermano Frank, de mucho ácido úrico en el cuerpo humano? Bueno, tenemos como el dolor en el dedo gordo del pie, dolor intenso e inflamación de las articulaciones, dificultades para orinar, taquicardias, dolor en las rodillas, piedras en los riñones, fatiga. Pueden aparecer bultos duros en las articulaciones también. Así que podemos darnos cuenta de que si nosotros tratamos de eliminar muchos de los alimentos que el ser humano está consumiendo hoy, como la carne roja, por ejemplo. La carne roja, amigo oyente, si usted no lo sabía, todo lo que tiene que ver con mariscos contienen demasiado ácido úrico, y por eso hay tantas personas hoy sufriendo, hermano Frank, de artritis. Hay muchas personas que están sufriendo de artritis, y las personas que hemos hablado con ellas que sufren de este problema viven una vida de dolor, lamentablemente, tomando pastillas para el dolor en sus articulaciones. Bueno, comience a tomar jugo de pepino. Amigo o amiga oyente, si usted tiene una extractadora de jugo en su hogar, sería de mucha bendición que usted compre pepinos, los pele bien, los meta ahí en la extractadora y se tome un vasito de jugo de pepino. Recomendable en la mañana en ayuno, hermano John, muy bueno. Es muy recomendable en ayunas por las mañanas, y obviamente también para que usted obtenga una mejoría. Amigo oyente, amiga oyente, usted tiene que eliminar muchos malos alimentos de su dieta, como los que ya hemos mencionado. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes. Hermano John, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy, titulado El Nuevo Imperio Romano, parte número 6. Y para entrar de lleno al tema de hoy, al estudio de hoy, vamos a citar Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4, donde nos habla de ese imperio romano. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Bien, amigos oyentes, hoy vamos a continuar con esta serie que la hemos titulado El Nuevo Imperio Romano, y en el programa de hoy vamos a estar hablando del poder papal y el obispo de Roma como el supuesto vicario de Cristo en esta tierra. En los eventos proféticos que están tomando lugar ante nuestros propios ojos, son el método de Dios, oigan bien,
para despertar del sueño, del letargo espiritual en que se encuentran la gran mayoría de los cristianos hoy. Y es por eso que nos hemos dado en la tarea de presentar estos mensajes para despertar a un mundo que está durmiendo en delitos y pecados. Satanás, que no duerme, está afilando todas sus armas para dar su último ataque en todo el mundo. Y el arma más poderosa que usará para entrampar a la mayoría de las personas es prácticamente el engaño. Y hablemos un poco, hermano John, porque se le ha dado un título al obispo de Roma titulado como el vicario de Cristo. Uh-huh. Y vamos a ver en qué consiste eso, hermano John, porque eso es prácticamente un engaño. Uh-huh. Se denomina vicario a la persona que ejerce las funciones de otra, en todo o en parte, o por delegación y nunca con carácter propio. La sustituye por tiempo indefinido o determinado. O sea que el papel de un vicario es sustituir a otra persona. Uh-huh. Uh-huh. Actualmente su uso es meramente eclesiástico. De forma más sencilla se puede decir que un vicario es aquel que toma el lugar de otro, el suplente o el sustituto. Uh-huh. En el derecho canónico, la voz de vicario toma carta de naturaleza en los primeros siglos del catolicismo, cuando se llamaron vicarías a los tribunales de justicia y vicarios sus regidores. Mencionemos algunos artículos, hermano John, del Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene que ver con el vicario, ¿no? Con la palabra vicario. Con la palabra vicario. El número, por ejemplo, el artículo número 882, dice: el sumo pontífice, obispo de Roma, el sucesor de San Pedro, es el principio, el fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Vale la pena aclarar, hermano Frank, que nosotros no estamos afirmando esto. Esto es simplemente una declaración sacada del Catecismo de la Iglesia Católica. El pontífice romano, en efecto, sigue diciendo este artículo, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. O sea que el Catecismo de la Iglesia Católica en su artículo 882 dice claramente, sin nosotros exagerar o mentir, que Cristo, o sea, en otras palabras diría, el pontífice romano es el vicario de Cristo en esta tierra. O sea, según la Iglesia de Roma, el obispo de Roma toma el lugar de Cristo en esta tierra. Usted tenía otro artículo por ahí, el 936 del mismo catecismo. Dice: el Señor hizo de San Pedro el fundamento visible de su iglesia. De la Iglesia Católica, por supuesto. Le dio las llaves de ella. El obispo de la Iglesia de Roma, sucesor de San Pedro, es la cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia universal en la tierra. Bueno, yo no sé si hay algún amigo que nos está escuchando, algún sacerdote tal vez que nos esté escuchando, que nos escriba o nos llame y nos mande, aunque sea un solo texto bíblico, que nos diga que el obispo de Roma es el vicario de Cristo en esta tierra. Uh-huh. Yo no sé, hermano Frank, si nosotros podemos verdaderamente dar eso por sentado como verdad, pero la palabra de Dios no se equivoca. Fíjense que en el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, recuerda que el Papa, en virtud de su cargo, es decir, como vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, tiene plena, suprema y universal potestad, o sea, poder, que puede siempre ejercer libremente. Por eso, Él es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la multitud de los fieles. Es por eso, sigue diciendo la nota, por lo tanto, que vicario de Cristo en cuanto que ejerce su autoridad sobre toda la iglesia. Uh-huh. Su ministerio, o sea, del obispo de Roma, es solo una de las maneras en que Cristo se hace presente en su iglesia. Uh-huh. La guía y la mantiene unida. Él, por ejemplo, está presente en su palabra, en la asamblea que celebra la liturgia y
sobre todo en la Eucaristía. ¿Qué podemos agregar en cuanto a eso, hermano Frank? Entonces no sé dónde dejamos el papel del Espíritu Santo, hermano John. El Espíritu Santo fue prácticamente, ese sí es el verdadero vicario o representante de Cristo. Dicho por el mismo Jesús. Exactamente. Yo me voy, pero voy a mandar un representante que esté con ustedes. Otro consolador, o sea, Juan capítulo 16. Y esto es una de las... Ni siquiera dijo a Pedro, pero... No, y nosotros, dicho sea de paso, nosotros tenemos un programa que lo titulamos Las llaves de Pedro. ¿Quién tiene las llaves? Porque Roma, pues obviamente dice o asegura decir o enseñar de que fue Pedro a quien Cristo le dio las llaves del cielo. Y por eso mucha gente dice que cuando van al cielo, supuestamente, el primero que está en la entrada del cielo es Pedro, porque es el que tiene las llaves y el que deja entrar o no entrar a la persona que supuestamente llega ahí. Todo esto son inventos de Satanás para mantener engañadas a las personas. Por eso decíamos al principio, usted lo leyó en Apocalipsis capítulo 13, uno de los prácticamente de las artimañas que va a usar Satanás en el tiempo del fin, precisamente a través del nuevo imperio romano, a través del poder papal, es precisamente el engaño, hermano Fran. Y aquí estamos viendo de que Roma sigue enseñando hoy, tiene todavía, asegura tener la posición de que el obispo de Roma es el vicario de Cristo visible en esta tierra. Y eso es contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Hacemos una pregunta. ¿Qué salió de uno de los 4 cuernos del macho cabrío? Según Daniel capítulo 8, versículo 9. Dice, y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Hemos hablado mucho de ese cuerno pequeño, hermano Frank, a través de estos programas radiales. Nosotros sabemos por profecía bíblica de que este cuerno pequeño representa el poder papal. Hacemos otra pregunta. ¿Qué haría este cuerno pequeño cuando tuviese en sus manos todo el poder? Me llama mucho la atención, hermano Frank, porque la palabra de Dios no se equivocó. La palabra de Dios dice que este poder papal iba a tener todo el poder. Veamos lo que dice Daniel capítulo 8, versículos 23 y 24, amigos oyentes, preste mucha atención. Y dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder, oigan bien, amigos oyentes, la Biblia ya lo había dicho 500 años, 400 años antes de Cristo, a través del profeta Daniel, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Me llama mucho la atención porque la Biblia decía que este poder papal, representado por el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 y capítulo 8, iba a tener un poder muy grande en esta tierra. Y leíamos, hermano Frank, en esta cita del Concilio Vaticano II, donde dice que el obispo de Roma, como vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, tiene plena, suprema y universal potestad. O sea, el poder de Roma papal es un poder universal. ¿Cómo iba este cuerno pequeño, o sea, el papado, a exaltarse a sí mismo contra Cristo y su obra mediadora? Daniel capítulo 8, versículo 11 nos dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Prácticamente eso lo estamos viendo, esta profecía cumplida, hermano John. Así es, porque el santuario, hermano Frank, hemos leído, no tenemos ni que leerlo, usted lo ha leído muchas veces, Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, donde dice que Cristo no entró al santuario hecho de manos, sino al cielo mismo para presentarse por nosotros como nuestro gran sumo sacerdote. O sea, podemos darnos cuenta de que Roma papal está cumpliendo fielmente esta profecía de Daniel 8:11 al echar por tierra el lugar de su santuario. ¿Por qué? Porque al establecerse en esta tierra
el obispo de Roma, como el vicario de Cristo en esta tierra, está echando por tierra la verdad del santuario celestial, donde precisamente está Cristo ahora mismo intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso, y es el verdadero sumo pontífice. Exactamente. Por eso invitamos a nuestros amigos oyentes que vayan a la palabra de Dios. Este es el gran problema, la gran tragedia del cristianismo moderno, hermano Frank, que no recurren a la palabra de Dios para conocer lo que la Biblia nos quiere enseñar. En la interpretación de la visión, ¿cómo se establece esta autoexaltación? En el mismo capítulo de Daniel, capítulo 8, en el versículo 25, dice: con su sagacidad, y hemos hablado de eso anteriormente, hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá mucho, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Nuevamente el Señor, a través de su palabra, está dándonos prácticamente, hermano Frank, las pautas, los puntos importantes que nosotros tenemos que considerar de cómo este poder iba a cumplir la profecía tanto de Daniel como de Apocalipsis. Nosotros hemos hablado en programas anteriores acerca de la encíclica papal de Laudato Si. Muchas de las personas que tal vez nos están escuchando, tal vez nos están sintonizando por primera vez en este momento, pero no saben en realidad qué hay detrás de esta encíclica, qué hay detrás de esta encíclica escrita por el Papa Francisco. Pero antes de eso, usted tenía unos textos bíblicos en Apocalipsis 13, 16 y 17. Dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, o sea, el protestantismo apóstata de los Estados Unidos, unido con el poder civil o el gobierno, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Mire, vamos a, hermano Fran, a compartir algunas párrafos o cláusulas de Laudato Si, de esta encíclica, porque muchas personas creen, dicho sea de paso, la gran mayoría de los líderes mundiales alabaron esta encíclica de Juan Pablo II porque prácticamente Juan Pablo II, a través de esta encíclica, estaba hablando de la importancia del calentamiento global. Pero vamos a ver qué hay detrás de todo eso, porque recuerden que Daniel, el capítulo 8, versículo 25, hablando acerca de este poder papal, dice que iba a usar dos cosas: la sagacidad, número 1, y el engaño, número 2. Pero vamos a ver qué nos dice aquí esta cita. Dice: el domingo, oigan bien que comienza con el domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial, dice Francisco en esta encíclica. Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. Fíjense bien, hermano Frank, ahí no está incluyendo solamente a los católicos, está incluyendo al mundo entero. El domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Queremos hacer una aclaración. Bueno, eso es lo que dice la encíclica, hermano John, pero el sábado no se le llama el sábado judío. El sábado es el día del Señor, así es, dado antes de los judíos existir. Exactamente. Ya desde la creación, ya está empezando, ese encíclica está mal totalmente. Correcto, está en contra de lo que enseña la palabra del Señor. De este modo, sigue diciendo esta nota de la encíclica, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. El ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de un infecundo o innecesario, olvidando que así se quita a la obra que se realiza lo más importante, su sentido. Fíjese cómo sigue diciendo esta encíclica, Laudato Si, del Papa Francisco. Estamos llamados a incluir en nuestro obrar una dimensión receptiva y gratuita,
que es algo diferente de un mero no hacer. Se trata de otra manera de obrar que forma parte de nuestra esencia. De ese modo, la acción humana es preservada no únicamente del activismo vacío, sino también del desenfreno voraz y de la conciencia aislada que lleva a perseguir solo el beneficio personal. ¿Cómo termina ahí, hermano Frank, esa encíclica? Sigue diciendo, el descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así el día de descanso, cuyo centro de Eucaristía es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos invita a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. O sea, ¿qué está haciendo Francisco a través de esa encíclica? Está mezclando el descanso de la tierra, y que según él es provocado por el calentamiento global, y lo está mezclando ¿con quién? Con el falso día de reposo, amigos oyentes, con el domingo. O sea, Francisco está haciendo un llamado a través de esta encíclica al mundo, a los líderes mundiales, a todo el mundo, a que descansemos el día domingo, porque la tierra necesita, según Francisco, necesita descansar. Lo único que él podía hacer, hermano John, es leer Éxodo capítulo 20. Al mundo que descanse en sábado. Por eso no es lo que está haciendo, ¿no? Esto se encuentra en esta encíclica Laudato Si, número 237 y la página 178 a la 180. Tenemos un audio por aquí, hermano Frank, para beneficio de nuestros amigos oyentes, porque verdaderamente esta encíclica de Francisco está haciendo mucho eco en el mundo, y vamos a ver qué hay detrás de todo eso, porque recuerden, amigos oyentes, que detrás de todo esto está Satanás a través de su obra de engaño para entrampar a las personas. Vamos, escuchemos por favor. Hace 3 años el Papa publicó su encíclica Laudato Si para implicar a cada persona en el cuidado del medio ambiente, y aunque se han dado muchos pasos, aún no es suficiente. Por eso el Vaticano ha presentado este encuentro en el que mostrará la crítica situación del planeta y cómo actuar antes de que sea demasiado tarde. El Papa lanza una pregunta retórica. ¿Qué mundo queremos transmitir a quienes vienen detrás de nosotros, a los niños, a los adolescentes? Nos desafía a cambiar de rumbo porque está convencido de que las cosas pueden cambiar. La idea es recordar que la crisis medioambiental ya se está cobrando víctimas. Hay niños, mujeres y minorías que están pagando las consecuencias en ámbitos como la alimentación, la salud y la inmigración. Un sacerdote de las Islas Salomón me contó que a causa de las inundaciones perdieron su iglesia, su cementerio. Tuvieron que trasladar los restos de sus antepasados. ¿Están afrontando el impacto del cambio de temperatura? Queremos que haya un trabajo conjunto entre la gente de base y también la gente experta que trabaja en temas de cambio climático, en temas de foresta, en temas de economía, en temas de cuidado de pobreza, cómo combatir la pobreza. Porque eso va a dar una riqueza al diálogo, ¿no? Esa mezcla. Laudato Si es la primera encíclica dirigida no solo a personas de buena voluntad, sino dirigida a cada habitante del planeta, porque este es un problema de todos, necesitamos la participación de todos. La conferencia reunirá a expertos mundiales para mostrar también experiencias positivas que ya están dando buenos frutos y que son fácilmente imitables. En nuestro dicasterio ya no usamos materiales de plástico. Enviaremos unas sugerencias a la Secretaría de Estado y a la Gobernación del Vaticano con ideas y medidas concretas como estas para responder a las exigencias actuales. La conferencia se celebrará en el Vaticano entre el 5 y el 6 de julio y el Papa tiene previsto intervenir el viernes. En los encuentros participarán tanto representantes del Vaticano y de instituciones católicas como de pueblos indígenas, de Greenpeace y de las Naciones Unidas. La idea es unir fuerzas para proponer pequeños y grandes gestos que pueden salvar el planeta. Bueno, hermano Frank, hay que salvar el planeta según la encíclica Laudato Si. Y yo no sé si usted escuchó bien, escuchamos bien, no sé si nuestros amigos oyentes pudieron darse cuenta, ese sacerdote que estaba hablando en español, metió ahí la economía y metió todo ahí, eso es un solo paquete. Y la economía, cuando habla de la economía, tiene que ver con comprar y vender, y eso es exactamente lo que habla Apocalipsis capítulo 13.
Amigo oyente, ¿qué es lo que hace fuerte a un país? Es precisamente la economía. ¿Estamos de acuerdo? Y podemos darnos cuenta de que esta encíclica está prácticamente buscando la cortina de humo, es el calentamiento global, lo que está sucediendo en el mundo. Estas personas pobres en estos países están recibiendo inundaciones, huracanes, en fin, devastaciones. Y dice Roma, la tierra necesita descanso. Y el único día para eso es el domingo. Según ellos, como estamos escuchando, hermano John, la solución está en un día de descanso. Es el denominador común que pudimos escuchar en el video. Pero ya la Biblia nos hablaba hace mucho de un día de descanso, hermano John. Así es. O sea, no hay por qué inventarse otro día de reposo falso. Dice en Éxodo capítulo 20, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día será de reposo para Jehová tu Dios. Amén. O sea, la Biblia está bien clara, hermano John. No hay por qué inventarse otro día falso de reposo. Que es el domingo. O sea, el único propósito de Satanás es exaltar al domingo. Un libro, hermano Frank, que fue escrito prácticamente a fines del siglo XIX. Un libro que se llama El conflicto de los siglos. Y vamos a leer algunos párrafos de ese libro, porque precisamente ya se hablaba de esto en el siglo XIX y casi a principios del siglo XX. Usted tenía algunas declaraciones ahí. Vamos a ir leyendo algunas declaraciones de este extraordinario libro, El conflicto de los siglos. En la página 647 dice este libro: al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruina y desolación, lo que vimos en el video, ¿no? Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares bajo 1000 formas. En las desgracias, las calamidades del mar y la tierra, y en las grandes conflagraciones, en los terremotos y huracanes, y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones y en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Sigue diciendo esta declaración: destruye las mieses casi maduras, y ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanciones, mefítica, o sea, venenos, y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso, hermano Frank? Bueno, sigue diciendo el libro Conflicto de los Siglos, y luego el gran engañador va a persuadir a los hombres de que son lo que sirven a Dios, lo que causan esos males. O sea, lo que mantienen fieles a la palabra de Dios y a sus mandamientos. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconversión perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar, oigan bien, ¿qué día? Al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. O sea, el descanso de la tierra, hermano Fran. Esa es la agenda del Vaticano hoy. Y que los que proclaman la vigencia del 4º mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. El conflicto de los siglos, página 647 y 648. Hermano Fran, ¿cómo podemos darnos cuenta de que Satanás está trabajando de una forma bien sutil? El Vaticano está usando la sagacidad, el engaño, para promover su agenda, que es la observancia del falso día de reposo, que es el domingo, pero la va a tratar de implantar por medio de la encíclica Laudato Si, que hace un llamado al mundo, a los dirigentes del mundo, a el peligro
del calentamiento global y la importancia de que la Tierra necesita descansar. Lo que estamos viendo es un cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 8, versículo 25, cuando leímos que es el método que usaría el papado, o sea, el nuevo imperio romano en el tiempo del fin, que sería la sagacidad y la astucia y la prudencia para cumplir sus metas y llevar a cabo sus planes. Cualquiera que escuche, hermano John, la encíclica dice, pero eso se escucha muy bien. Pues casi todos los líderes del mundo está en contra de un alabaron. descanso de la tierra y eso se escucha bien, pero detrás de eso está la sagacidad y la astucia de Satanás. Para promover un día falso que tuvo su origen en Roma papal. Eso es lo que está tratando de hacer el papado en estos momentos. Uno de esos planes sería imposición de una ley dominical en Norteamérica y en el mundo. El establecimiento de un falso día de adoración, un falso día de reposo. Esta agenda está siendo empujada por Roma por medio de una supuesta buena obra del cuidado de la tierra y el medio ambiente. Esto es parte, amigos oyentes, de la sagacidad del poder papal y tal como lo decía Daniel capítulo 8. Versículo 25, exactamente. Seguimos citando este extraordinario libro, El conflicto de los siglos, páginas 644 y 645, que nos dice: sin embargo, esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor, o sea, el domingo, y que si hiciese obligatoria la observancia de este día, oigan bien, este día se va a hacer obligatorio muy pronto en este país de Norteamérica y en el mundo, mejoraría en gran manera la moralidad social. Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna otra parte. En dicho país, la obra de la temperancia, que es una de las reformas morales más importantes, va a menudo combinada con el movimiento en favor del domingo. Y los defensores de este actúan como si estuviesen trabajando para promover los más altos intereses de la sociedad. De suerte que los que se niegan a unirse con ellos son denunciados como enemigos de la temperancia y de las reformas. O sea, aparentemente esta es una buena obra. ¿Quién va a estar en contra, hermano Frank, del calentamiento global y del descansar la tierra? Según los científicos, esto es lo que está provocando actualmente tantos terremotos, tantas inundaciones, tantos huracanes tan a menudo que están arrasando precisamente en este estado donde nosotros transmitimos este programa. Muy a menudo está siendo azotado por huracanes. En fin, Norteamérica últimamente, en los últimos años, está siendo azotado por huracanes e inundaciones. Entonces todo el mundo va a estar a favor de esa agenda que promueve Roma papal a través del Laudato Si, pero no saben que detrás de esa agenda está la implantación del falso día de reposo, que es el día domingo, el día del sol. Hablemos un poco acerca del libro Las cortinas de humo, hermano Frank, escrito, que da un testimonio muy hermoso, maravilloso diría, de un ex sacerdote jesuita, el doctor Alberto Rivera. Dice este libro: el siguiente paso importante de los jesuitas, dice el doctor Rivera, fue destruir o controlar todas las escuelas cristianas en los Estados Unidos. Todas las escuelas, hermano Frank. A través de la infiltración. La tercera etapa fue introducirse en las cortes, la legislación y las agencias del Poder Judicial. ¿Dónde, hermano Frank? En las cortes. En las cortes donde se hacen las leyes, ¿no? Ajá. Ocupando cargos como jueces y abogados para manipular la Constitución a su favor hasta que se pudiera cambiar. Oiga eso. Entre los candidatos para el puesto vacante de la Corte Suprema. Y ojo con esto, porque esto está hoy en día en la prensa, hermano John, de cómo se están escogiendo los candidatos para ocupar la Corte Suprema. Lo vacante vacío que hay, ¿no? ¿Qué sigue diciendo Rivera, hermano Frank, ahí en esa nota? Una vez logrado este objetivo, el próximo avance se dirigió a la política para controlar los partidos políticos. Y la gente sale por ahí a votar, supuestamente por un presidente, pero no saben que estos partidos políticos están controlados por los jesuitas de Roma.
Luego siguieron las fuerzas militares y los periódicos. Le hicieron otra pregunta al doctor Rivera. ¿Qué puede decirme de la estructura católica en el Poder Judicial? Oigan bien. Él responde, es muy triste debido a la fuerte penetración jesuita en esa área. La mayoría de las decisiones judiciales están distorsionando y pervirtiendo la Constitución, oigan bien, de los Estados Unidos. Hermano Fran, vale la pena mencionarlo que la Constitución de este país garantiza la separación de Iglesia y Estado. Todavía. Dice que está distorsionando esta Constitución, según Rivera, para privarnos de nuestra libertad. Oigan bien, preparar el camino para la anarquía y finalmente tomar el control de los Estados Unidos. Esto es lo que va a hacer Roma muy pronto en Norteamérica. ¿Estaban ellos seguros de poder tomar el control de los Estados Unidos? Sí, muy seguro, contesta el doctor Rivera. Tienen la influencia necesaria para controlar cualquier partido político, sin importar cuál partido esté en el poder. Wow. Y ellos podrían alcanzar sus objetivos. Bueno, el libro Cortina de Humo, páginas 74 a la 80, entrevista al doctor Alberto Rivera, ex sacerdote jesuita español. Hablemos un poquito acerca del juez Anthony Kennedy, hermano Frank, que todo el mundo se quedó en shock, vamos a decirlo así, porque anunció recientemente su retiro del Tribunal Supremo Federal. Y dicho sea de paso, este juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, Anthony Kennedy, era católico o es católico romano. El nuevo día.com del 27 de junio del 2018. ¿Qué podemos decir? Dice el juez del Tribunal Supremo Federal, Anthony Kennedy, que como usted dijo es católico romano, anunció hoy su jubilación, que se iba a jubilar. Y se le dará al presidente Donald Trump la oportunidad de consolidar el control conservador de la Alta Corte, o sea, de la Corte Suprema. O sea que Donald Trump tiene una carta, un as en su mano prácticamente. ¿Por qué, amigos oyentes? Escuchen cómo sigue diciendo esta noticia. Luego de conocer la noticia, Trump expresó que la búsqueda de un nuevo juez comenzará de inmediato. No va a esperar un mes, ni 2 meses, ni 3 meses. El presidente de los Estados Unidos describió a Kennedy como un hombre de tremenda visión y dijo que espera que el próximo juez sea igual de sobresaliente. Con la salida de la Corte, se va a dividir entre 4 jueces liberales que fueron nombrados por presidentes demócratas y 4 conservadores nombrados por los republicanos. El nominado de Trump probablemente otorgará a los conservadores una sólida mayoría y se enfrentará a un proceso del Senado en el que los republicanos tienen la mayoría más reducida, pero los demócratas no pueden retrasar la confirmación. Mientras el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, pidió a los republicanos votar sobre la elección del futuro juez del Tribunal Supremo después de que pasen los comicios legislativos de noviembre, por considerar que se trata de la vacante más importante en al menos una generación. Hermano Frank, o sea que si Donald Trump nombra a un juez conservador, y lo más probable que va a ser un juez católico romano, ya quedaría la balanza, iría del lado de los conservadores, 5 contra 4, y dicho sea de paso, 5 jueces de la Corte Suprema de Justicia son católicos romanos. En un país supuestamente protestante. Que ya eso no existe, ya eso es... solamente queda el cascarón nada más. Es posible, amigos oyentes, que en un país cuya bases fundamentales son la libertad civil y la libertad religiosa sea levantada una imagen de la bestia papal. Bueno, por supuesto que sí, así está en la profecía. Primero, porque la Biblia ya lo había profetizado hace casi 2000 años atrás. Y segundo, los Estados Unidos ya dejó de ser un país protestante hace muchos años atrás. Ahora está en la lista del tercer país más católico romano del mundo. ¿Qué dirían hoy los padres fundadores de esta nación si vieran la condición actual de este país y los pasos que está dando hacia Roma? Bueno, dicho sea de paso, hermano John, escuché la noticia que los últimos 3 candidatos que quedan ya, que lo van a anunciar el lunes, 2 de ellos ya son católicos. Bueno, ahí está, cumpliéndose la profecía bíblica, tal y como lo dice Apocalipsis 13. Bueno, yo no sé si las personas que escuchan estos programas a lo mejor piensan que nosotros somos
estamos ¿verdad? Delirando, hermano Frank. O sea, estamos quizás engañando a las personas, pero todo esto es un cumplimiento profético de la profecía de Apocalipsis 13, amigos oyentes, porque Estados Unidos va a levantar muy pronto una imagen de la bestia papal. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, usted lo tenía por allí, hermano Frank, si no estoy mal, versículos 11 y 12. Apocalipsis 13, 11 y 12, o lo leo yo. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, o sea, los Estados Unidos, que ya eso lo hemos estudiado en programas anteriores, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Esos 2 cuernos representan, en la profecía bíblica, el cuerno representa el poder, o sea, las 2 bases con las que fue fundado este país, la libertad civil y la libertad religiosa. Ese es el poder de esta gran nación. Pero la Biblia dice, no termina todo allí, amigo oyente, dice, pero hablaba como dragón, o sea que este país en el futuro seguiría la agenda del dragón, de Satanás, por medio del papado, por supuesto. Versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, Estados Unidos ejercerá todo el poder del papado y hace que la tierra y los moradores de ella, o sea, los habitantes de Estados Unidos, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Y de qué manera Estados Unidos va a hacer que el papado sea adorado en Norteamérica, amigos oyentes? A través de una ley dominical nacional, la exaltación de un falso día de reposo, o sea, el domingo, que tiene su origen única y exclusivamente solo en Roma papal. Hablemos un poquito sobre lo que es el Congreso en los Estados Unidos, hermano John, porque dice aquí que según la composición religiosa, los católicos han llegado a ser el grupo religioso mayoritario en el Congreso de los Estados Unidos, que incluye diputados y senadores desde hace 53 años. Curiosamente, corresponde en el año 1962, en el cual se inició el Concilio Vaticano II, y durante el cual la Iglesia Católica Romana dejó de llamar herejes a los protestantes y comenzó a llamarlo como hermanos separados. Muy importante, los 5 principales afiliaciones religiosas del Congreso de los Estados Unidos fueron católicas romanas 30.1%, bautistas 12.4%, metodistas 10.7% y judías 8.4% y presbiterianas el 8.1%. Las denominaciones protestantes han tenido una gran mayoría a lo largo de la historia del Congreso, lo que refleja la demografía tradicional de los estadounidenses. En el 111º Congreso, el 54.7% de los escaños fueron ocupados por miembros de denominaciones protestantes. Ahí podemos darnos cuenta, hermano Fran, que la palabra de Dios se está cumpliendo ante nuestros ojos. El total de congresistas católicos romanos en el Congreso de los Estados Unidos es de 164. Es el grupo mayoritario. Y vale la pena mencionar, amigos oyentes, que el Congreso de los Estados Unidos es el depositario del poder legislativo de los Estados Unidos. ¿Y qué es el poder legislativo? Bueno, es el poder legislativo, por definición, el poder que hace leyes y también la modifica. Facultad que implica la posibilidad de regular en nombres del pueblo los derechos y las obligaciones de sus habitantes en consonancia con las disposiciones constitucionales. Muy importante, o sea que el Congreso es un órgano compuesto por la Cámara de Representantes y el Senado, hermano Fran. Cuando venga esa ley dominical, obviamente que pasará por el Congreso de los Estados Unidos, será aprobada por la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque ya podemos darnos cuenta que Satanás está poniendo todas sus fichas para que nuevamente en este país de Norteamérica se exalte a la primera bestia, Apocalipsis 13.1, que representa al papado. Apocalipsis 13.3, fíjense bien lo que nos dice, amigos oyentes, escuchen bien. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, dice la Biblia, no lo decimos nosotros, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra. ¿Cuántos? Toda la tierra, amigos oyentes, no 2 o 3. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Esa palabra en pos significa en griego es opiso y significa detrás de, en dirección de, volverse a, seguir o ir en busca de.
Qué interesante, hermano Frank, de acuerdo al diccionario griego de Strong's. Tenemos un audio por aquí para que ustedes se den cuenta, amigos oyentes, cómo la diplomacia de Roma desde hace muchos años atrás ya viene cumpliendo la profecía de Apocalipsis, capítulo 13, el versículo que acabamos de leer, y el versículo 3. Toda la tierra iba a maravillarse en pos, o sea, iba a buscar iba a seguir iba a ir en dirección de, se iba a volver ¿a quién, amigo oyente? A la bestia que representa al poder papal en el tiempo del fin. Escuchemos este audio, por favor. Juan Pablo II fue una de las figuras más prestigiosas e influyentes del siglo XX, por eso eran frecuentes sus encuentros con los más poderosos de su tiempo. La lista es larga e incluye a figuras muy dispares. En 1996, el líder comunista visitó al Papa en el Vaticano. 2 años después, Juan Pablo II hizo un histórico viaje a Cuba en pleno proceso de apertura a la actividad de la Iglesia Católica en la isla. La tensión entre la Unión Soviética y el Vaticano terminó con un gesto: la visita del presidente Mikhail Gorbachev a Juan Pablo II en 1989. Los historiadores coinciden en que Juan Pablo II fue clave en la caída del comunismo en Europa. Никто так остро не воевал, не выступал и против коммунизма, где не было свобод, и критиковал капитализм, и продолжает критиковать капитализм. El Papa también se vio con varios monarcas, se reunió con la reina Isabel II en 3 ocasiones. Su primer encuentro fue en 1980, después repitieron en 1982 y en el año 2000. Fortaleció las relaciones entre la Iglesia anglicana y la Iglesia católica con su encuentro con el arzobispo de Canterbury, primero con George Carey y después con su sucesor, Rowan Williams. Juan Pablo II fue el primer papa que entró en la Casa Blanca. Fue en 1979 bajo el mandato del presidente Jimmy Carter. También se reunió con Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton y George W. Bush. La relación entre ambos países mejoró considerablemente a partir de los años 80. Establecimos muy buenas relaciones, diría que incluso amistosas. Hace años iba a la Casa Blanca y entraba por una puerta lateral. Llevaba conmigo a un delegado apostólico, no reconocido oficialmente como representante del Papa, pero desde marzo de 1984 se entra por la puerta principal. Para impulsar el diálogo interreligioso, Juan Pablo II visitó Marruecos en 1985, invitado por el rey Hassan II. Se convirtió en el primer papa que visita un país musulmán. El encuentro de Asís se convirtió en una cita para impulsar el diálogo interreligioso. Juan Pablo II convocó a muchos líderes para promover la paz y la unidad. Entre ellos se encontraba el Dalai Lama, líder de los budistas tibetanos que vivía en el exilio. Con él se vio en varias ocasiones. Juan Pablo II se entrevistó con Nelson Mandela 3 veces. El presidente de Sudáfrica dijo públicamente que Juan Pablo II era una inspiración en la lucha contra el racismo. En agosto de 2001, Juan Pablo II se reunió en Castel Gandolfo con el líder palestino Yasser Arafat. Le pidió que contribuyera al fin de la tensión y la violencia en Oriente Medio. Con los años se hizo evidente que esos encuentros entre personalidades mundiales fueron mucho más que fotos o conversaciones informales. Eran encuentros al más alto nivel con uno de los líderes con más autoridad del mundo. Con uno de los líderes con más autoridad del mundo, hermano Frank. Increíble. Esa es la diplomacia de Roma papal y está cumpliendo exactamente la profecía de Apocalipsis 13:3. Toda la tierra iba a ir en pos de la bestia. O sea, iba a seguir iba a volverse o iba a buscar o sea, a Roma papal. Vamos a ver, hermano John, cómo están respondiendo los líderes mundiales en cuanto al clima y el medio ambiente a la agenda de Roma. Tenemos aquí unas notas que queremos compartir con los amigos oyentes en los últimos minutos. Dice el portavoz del secretario de la ONU, Ban Ki-moon, publicó el siguiente comunicado. El secretario general da la bienvenida a las contribuciones de todos los líderes religiosos y personalidades influyentes en dar una respuesta al reto del cambio climático y en reforzar un desarrollo sostenible. Dice el secretario general, está deseoso de recibir al Papa Francisco en las Naciones Unidas
el próximo septiembre para que dirija la Asamblea General de la ONU con el tema del cambio climático. Así es. Dice también la máxima responsable de la ONU sobre el cambio climático, Cristina Figueres, dio la bienvenida a la encíclica afirmando con la siguiente palabra. Dice la encíclica del Papa Francisco, subraya que actuar frente al cambio climático es un imperativo moral para ayudar a las poblaciones más vulnerables del planeta. Proteger el medio ambiente y fomentar un desarrollo sostenible. Esta clara llamada debería guiar al mundo. Ahí está. Para que de París a finales de este año, o sea, del año pasado, salga un acuerdo climático universal, duradero y fuerte. Wow, tremendo. O sea, toda la tierra se iba a maravillar en pos de este poder. O sea, Roma, en otras palabras, tiene la solución a los problemas del mundo. Y hay que ir en pos, hay que seguir, hay que buscar, hay que volverse, hay que ir en dirección a Roma. Por eso vimos todos y cada uno de estos mandatarios a nivel mundial en busca de la dirección de Roma papal. Y sigue diciendo otro ejecutivo de la ONU, llamado Ashim Steiner, hizo la siguiente declaración, hermano John. Dice, compartimos la visión del Papa Francisco de que nuestra respuesta al cambio climático y la degradación ambiental no puede estar exclusivamente definida por la ciencia, la tecnología y la economía, sino que se trata también de un imperativo moral. Son palabras fuertes, hermano John. O sea, que ya muy pronto, hermano Frank, ya... Va a quedar un toquecito, ya todo está listo. Exactamente, o sea, en el paquete va incluido el falso día de reposo. Un falso día de reposo que se va a implementar en Estados Unidos, Norteamérica y en el mundo. Hermano Frank, yo creo que el tiempo del fin está a las puertas. Muy pronto, amigos oyentes, se levantará la imagen de la bestia en este país, como sucedió en Babilonia. Y ustedes y nosotros tenemos que hacer una determinación, si obedecer a Dios y a sus mandamientos, sobre todo el cuarto mandamiento que tiene que ver con el verdadero día de reposo, el sábado, o si obedecer a los hombres y adorar el falso día de reposo impuesto por la bestia en el tiempo del fin. ¿Cuál será su decisión, amigo oyente? Si usted tiene alguna pregunta, escríbanos o llámenos, pero podemos hacer un llamado final. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigo oyente, si usted desea escribirnos, el Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, la ciudad se llama Riverview, Florida 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Recuerde, si no respondemos inmediatamente, déjenos un corto mensaje. Si quiere visitarnos en nuestra iglesia local, visítenos, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hoover, Tampa, Florida, 33614. Desea entrar a nuestra página de internet, www.elfuerteclamor.org. Amigos oyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía, y si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima oportunidad.